Bueno. Gloria a Dios, santo, aleluya, gloria al Señor. Estamos aquí en la exposición, el tema de modalismo, la unicidad de Dios explicada, ¿verdad? La unicidad de Dios explicada. Modalismo, aleluya. Les habla su siervo Elkin Grueso, gloria a Dios. Hoy vamos a ver algunos pasajes, ¿verdad? Que hablan de que Dios es uno, ¿verdad? Y que Jesús no es solo. Vamos a analizar la doctrina del solo Jesús con la bibliografía de varios apologistas, ¿verdad? De libros del monarquianismo, libros alemanes, ¿verdad? Y voy a dejar la lista de los apologistas y de toda la investigación que se ha hecho acerca de esta doctrina, ¿verdad? Libros de Barcelona, de Europa y de las enciclopedias de teología. También aquí habla de lo que se recopiló de Tertuliano en el siglo segundo y tercero, ¿verdad? Vamos a hablar de Sabelio, de Noeto, de Praxias. Gloria al Señor. Vamos a saludar a los hermanos. Vamos a dejar el link abierto. Los universitarios van a poder presentarse al final de la exposición si ellos quieren. No vamos a permitir que interrumpan como siempre, ¿verdad? Damos la bienvenida a los hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, está por acá el estimado Yahweh, ¿verdad? Sí, hay un hermano que se hace llamar. Vamos a saludarlo, gloria a Dios. Elkin Grueso, hágale, usted tiene la verdad, aleluya, gloria a Dios. Esto nos lo ha revelado el Señor por el Espíritu. Dice, hay ramas de la unicidad. Wilfredo cree una cosa, Villegas otra, Urrea otra, Edwin Molina otra, Cerrato otra. Es terrible, pónganse de acuerdo. Unicornio, refiriéndose a los unicitarios. Aquí dejo el link. Este es su canal Trinitario Guerrero Bíblico. Gloria, gloria a Dios. Santo, aleluya. Vamos con la exposición. Gloria al Señor. Vamos a compartir la pantalla y vamos a leer la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Exposición, explicación de la doctrina de la unicidad, modalismo. Esta es la doctrina llamada de los solo Jesús o el Jesús solo de las iglesias del nombre, que dicen que Jesús no tiene un padre, ¿verdad? Lo ponen a él mismo por padre. Y estos amigos son de unas iglesias llamadas las iglesias del nombre, como la IPUC, la IPUI, la IPUM, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o Iglesias Internacional del Nombre. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, oiga bien, Oyuhebahei, o llámese Jehová, ¿verdad? Nuestro Dios, Jehová, uno es. Fíjese cómo el pasaje es triple. Dios es uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elohim, Eloheinu, Adonai, ¿verdad? Shema Israel, en hebreo dice Shema Israel, Adonai, plural de Señor, Adonai. Eloheinu, que es el plural, ¿verdad? Búsquenlo ahí en interlineales. Eloheinu es el plural de Dios. Adonai Ejad, ¿verdad? Uno. La palabra Ejad también se escribe con 3 letras. Gloria a Dios, Dios es uno. Cuando decimos que son 3 personas, no nos referimos a que Dios no sea uno, ¿verdad? Nosotros cuando decimos Dios es uno, manifestado en 3 personas divinas distintas, Padre y Espíritu Santo, no estamos negando que Dios sea uno. Dice Marcos 12:29, Jesús le respondió,
El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, aquí Kyrios, nuestro Dios, ¿verdad? Teos, el Kyrios, aquí dice uno es, ¿verdad? Heis, uno es. Marcos 12:23, fíjese cómo claramente Jesús respeta la unidad de estos tres, son uno, Padre y Espíritu Santo. Y ya entramos en contexto a explicar por qué los hermanos de la Trinidad salieron al modalismo, no supieron explicar la Trinidad y dicen que Jesús se pone en tres modos distintos. En Juan 1:1 al 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y lo hay en amarillo, y el verbo era Dios el verbo. Este era en el principio con Dios. A la misma Shema Israel, Jehová Adonai, dice Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Es decir, aquí está hablando la palabra de Dios. En estos pasajes dice el apóstol Pablo, hablando de que Dios es uno, 1 Corintios 8:5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, oiga bien la palabra plural, dioses, sea en el cielo, esto está en 1 Corintios 8:5, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, los hay o no los hay, dice el apóstol Pablo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, póngase ahí en mayúscula, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Aleluya, gloria a Dios. Dice en Juan 10:35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Salmo 82, si llamó dioses a los hombres. Esto lo dijo Jesús hablando de su Padre, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, y en el 35 dice, sí, llamó dioses a los hombres. Jesús no es solo, Deuteronomio 17:6, por dicho de 2 o 3 testigos. Jesús no testifica solo, morirá. El que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo. Ya sabemos cómo Dios el Padre ha testificado acerca de su Hijo, ¿verdad? Esta es una caricatura donde se ve un unicitario, ¿verdad? Construyendo un muñeco de paja acá a la izquierda, alegando, ¿verdad? Atacando un falso argumento. No son tres dioses, dice él, armando un muñeco de paja, pero el trinitario que está acá de azul a la derecha dice Dios es uno, Ejad. Es decir, el trinitario cree que Dios es uno. Y estos amigos modalistas construyen un muñeco de paja donde quieren hacernos confesar a nosotros que existen tres dioses, lo cual eso es un muñeco de paja, es falso, gloria a Dios. Vamos a entrar a leer el estudio bíblico, ¿verdad? De la página web biblia.org, donde nos van a hablar de sabelianismo, de quiénes, de dónde salió esta doctrina romana, ¿verdad? Una doctrina donde se quiso explicar la Trinidad en una manera distinta. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios santo. Por acá entró el estimado Wilson Villegas. Saludamos al estimado Wilson Villegas. Vamos a ver qué escribe. Dice, pregunta para Elkin. ¿Qué es cada persona de la Trinidad? Cada persona es un espíritu, un alguien, o qué es cada persona. Muy buena pregunta, estimado. Le recomiendo ver el video anterior que se llama Explicación de la Trinidad de Dios. Dios es uno en esencia, tres en persona. Allí se explicó claramente que Dios es un ser.
¿verdad? Es un ser, gloria al Señor, en el cual están las tres personas, no que alguien que le falte un brazo, un ojo, ¿verdad? O le falte algo, ¿verdad? Que le falte extremidades, no deja de ser persona. Entonces usted, como sus amigos, deben entender que persona no se refiere a que alguien tenga extremidades. Cada una de las tres personas divinas es 100% Dios, no como tres dioses, sino la unidad del Espíritu. Eso lo explicamos en un video anterior. Dice aquí un tal, uno nuevo que llegó, dice Jehová, dice Jehová, como parecido al nombre de Jehová, dice Jehová. La unicidad predica la doctrina del anticristo. Para creer en la unicidad, yo tengo que negar, torcer y desmentir el testimonio del Hijo de Dios. Ellos creen que el Hijo de Dios es el Padre físicamente visto y palpable, es lo que ellos creen. Es decir, ellos dicen que Jesucristo es el mismo Padre. Entonces, ¿dónde queda su Hijo? Ellos dicen el Hijo es el mismo rol del Padre manifestado en carne, y ellos dicen que él no subió a ningún padre porque era el mismo Padre. Es un error porque ellos no tienen pasaje y tienen que quebrantar las benditas escrituras para defender esa interpretación, lo cual es un error. Invitamos al estimado Wilson Villegas al final de la exposición, vamos a ver cuánto tiempo nos toma, leer esto del modalismo con base a unos estudios bíblicos. Gloria al Señor, aleluya. Esto es Guerrero Bíblico. Gloria a Dios, gloria a Dios. Están por acá los hermanos comentando. Entró un unicitario, dice la unidad del Espíritu. ¿Qué dice Elkin Grueso? Es tres dioses unidos, según lo que él está inventando ahí, pero separados. No, estimado, la Trinidad no enseña tres dioses separados. Eso lo está usted torciendo, ¿verdad? Inventando un muñeco de paja. Dice el Hijo a la derecha del Padre y el tercer Dios en la iglesia. Claramente la Biblia dice que el Hijo de Dios está a la diestra de, porque él no es de este mundo, ¿verdad? Él dijo, yo no soy de este mundo, voy al Padre. Es decir, que él no es de este mundo. Entonces el Hijo de Dios está allá en el trono con el Padre y envió el Espíritu Santo para habitar en nuestros corazones. Por eso dijo, vendremos y haremos morada con él en Juan 14. Gloria a Dios. Dice, pobre Elkin, está más embolatado. Vamos a ver, usted fue el que dijo que el Espíritu Santo había muerto. Gloria a Dios. Porque usted cree que el Espíritu Santo lo dejaron en la sepultura, ¿verdad? Jesucristo dijo, un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo en Lucas. Solo dijo Jesucristo mismo, gloria a Dios. Es decir, que tú eres el embolatado. Gloria a Dios. Dice por aquí el estimado, la unicidad cuando encarna al Padre le roba la identidad del Hijo. Claro, claro que sí. Por consecuencia, no existe tal Hijo de Dios en la unicidad. Hijo de Dios para la unicidad es una conveniencia y no una convicción. Exactamente, estimado. Entonces, vamos adelante con la exposición del estudio bíblico. Y adiós, modalismo. Vamos a ver de dónde sale esta palabra modalismo. Dice así, herejía antigua. Principalmente es una herejía muy antigua. Los orígenes del modalismo se encuentran en Asia Menor. Se extendió hasta África del Norte y Roma. Entre sus promotores estuvieron Noeto, Praxias, en el siglo III después de Cristo. El principal teólogo de esta escuela, oiga, era una escuela, fue Sabelio, llamado Sabelianismo. Según la doctrina, las tres personas de la Santísima Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son únicamente manifestaciones o modalidades de Dios, también llamada como patripacianismo
o monarquianismo. Así fue llamado también, porque hay un monarquianismo llamado monarquianismo dinámico, ¿verdad? Pero este es el monarquianismo patripaciano. Fuente, aquí está, búsquenlo en el diccionario de religiones, denominaciones y sectas. Está en un diccionario mundial donde aparece como secta. Ojo con eso. No vaya a caer en ese error de esa doctrina, que malinterpretaron muy mal la doctrina de la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poniéndolo en modos. Dice, con la expresión modalismo. Es decir, ellos le están llamando, están reemplazando la palabra Trinidad por modalismo. Ellos dicen dónde está la palabra Trinidad en la Biblia, pero ellos no saben que tampoco aparece allí modalismo o unicidad o sabelianismo. Se califica a la doctrina trinitaria que se afirmó en el siglo XI, según la cual el único Dios se manifestó de modos diversos. Ellos dicen que el Padre se pone en modo Hijo, el Hijo se pone en modo Padre, o se ponen en modo Espíritu Santo, o diversos. Dice, como Padre, ponen a Jesús como Padre, lo ponen a Jesús como Hijo a la vez, y como Espíritu Santo a la vez. Es decir, a veces habla como Padre, pero después habla como Hijo, y luego se pone en otro modo llamado Espíritu Santo para ungirse a sí mismo. Es un error de doctrina, una herejía. Eso no lo enseña la Escritura. Esta orientación de pensamiento encontró una amplia difusión, oiga, una amplia difusión, es decir, se difunde, así como se difunde hoy en día por las redes sociales esta secta, incluso a los ambientes oficiales. Oiga bien, habían también ambientes oficiales, esto no era cualquier cosa, ya que protegía al mismo tiempo la unidad de Dios y la divinidad de Cristo. Es decir, ellos reconocían que Cristo es el verbo, que era con Dios, en el principio con Dios, pero ellos ese pasaje de Juan 1:1 lo tuercen para decir que la I no estaba con nadie, ¿verdad? Ellos dicen que ese verbo es el mismo Padre que se hizo carne, haciéndose físicamente visible y palpable para morir en un madero, gloria a Dios. Por eso ellos dicen, el Espíritu Santo quedó muerto y sepultado en la tumba, no se le agarraron. Cuando ellos le digan esta enseñanza, lo cual en la Biblia no aparece, Cristo dijo, mirad mis manos y mis pies, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Los modalistas creían que podían salvar la unidad de Dios solamente rechazando una verdad, una verdadera distinción entre el Padre y el Hijo, es decir, ellos a Jesús no lo distinguen del Padre, ellos a Jesús no lo distinguen del Espíritu Santo. Para ellos viene a ser la misma y única persona enviándose a sí mismo, orándose a sí mismo, haciendo roles, haciendo papeles de modo Padre y poniéndose en modo Hijo. Eso la Escritura no lo enseña. Sirvió para allanar el camino a esta concepción, la falta de distinción entre los conceptos de naturaleza y de persona. Es decir, ahí Wilson Villegas estuvo hablando que era una persona. Es un centro de conciencia, ¿verdad? Pero ellos no reconocen, ellos creen que es necesario tener un cuerpo de carne para ser persona. Ellos no entienden que una persona es un centro de conciencia. Gloria a Dios, que gramaticalmente yo, tú y él no son la misma persona según la gramática. Gloria al Señor. Pero también el hecho de que el título padre, ellos llaman que el padre es un título, que el hijo es otro título. Ellos dicen que el Espíritu Santo es otro título, o son para ellos personas. Es decir, para ellos Jesús, si es padre, tiene que tener un hijo. Pero ellos dicen, no, ese hijo era un título, no era una persona, gloria a Dios. Algunos de ellos niegan que había una persona del hijo. Ellos dicen, había una persona de padre en modo hijo, lo cual eso la Biblia no lo respalda. Antes de convertirse en el nombre propio de una persona divina, el Padre de Jesucristo, en el lenguaje religioso común y dentro del cristianismo del siglo XI, del siglo II. Aquí está el 1:1, siglo XI no, significa siglo II, gloria a Dios, para que no haya confusión ahí. Constituía un sinónimo de Dios, atributo de la naturaleza divina. Y aquí entramos a mencionar el primero, de los solo Jesús, de los unicitarios, de los solo Jesús, de los modalistas, fue Noeto de Esmirna.
el que difundió el pensamiento modalista. Este es uno de los apologistas que fue refutado por la iglesia, expulsado de la iglesia de Esmirna. Estaba allá queriendo confundir, ¿verdad? La iglesia. Fue Noeto de Esmirna el que difundió el pensamiento modalista a finales del siglo. Para él, Cristo es el mismo Padre. El Padre es el que se encarnó, sufrió y murió. Hipólito contra Noetum. Usted puede encontrar este libro que se llama Hipólito contra Noetum, refutando, ¿verdad?, esta posición de que Cristo es el Padre. Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, pero en 1 Corintios 15, verso 24 al 25, dice que este Cristo tiene que entregar todas las cosas al Padre, ¿verdad? Y que luego él se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, y que claramente se sitúa al que le sujetó a él todas las cosas. Es decir, Cristo entregará el reino al Padre. Entonces aquí, cuando ellos dicen Cristo es el mismo Padre, tienen que torcer todos los pasajes bíblicos. Gloria al Señor. Aleluya. Hasta ahí vamos. Ahorita vamos a hablar acerca del debate que hubo en Roma, acerca de Tertuliano versus Praxias. Vamos a revisar los comentarios. Gloria a Dios. Vamos a tomar un poquito de agua, pero vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a leer algunos comentarios. ¿Qué opinan acá los estimados? Por acá saludamos al trinitario hermano evangelista Dubán Andrés Contreras. Dice Carlos, 1 Timoteo, devastará tu herejía de Jesús el Padre, ya que ese que se manifestó en carne es el Hijo de Dios, que está en 1 de Juan 3:8, el mismo de Filipenses 2:6, y que Dios le dio un nombre, sobre todo nombre. Él dice, Elkin Grueso, el Padre que nadie ha visto qué cuerpo o fisionomía tiene. Bendito sea el Señor. O sea, usted tiene al Padre de carne. Por eso le digo, para nosotros, el Padre no tiene un cuerpo de carne y hueso, estimado. Es el Verbo, el Hijo de Dios, es el que tiene esta característica, Jesucristo, hombre mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? En 1 Corintios 15, usted tiene que leer acerca de los cuerpos espirituales y de los cuerpos celestiales. En el Antiguo Testamento fueron algunos vistos con aspecto y semejanzas y figuras que veían en los cielos y como uno semejante sentado en un trono. Eso tienes que revisarlo en el Antiguo. Según la teología, eso se llama cristofanía o teofanías. Gloria a Dios. Vamos a ver. ¿Qué más por aquí? A ver, entró Pablo Sánchez de Cali Unicitario y dice, ¿cómo es que él quien defiende a la mami Roma? Estimado, tú tienes que saber que estás en una herejía de Roma llamada de Noeto, Praxias. Fue refutado por la iglesia de Esmirna, por Tertuliano. Es decir, Pablo estuvo en Roma. Nosotros no tenemos ninguna culpa de que Pablo tenía ciudadanía romana. Es decir, que usted no quiere creer las Sagradas Escrituras, desechando a los hermanos de Roma. Una cosa es hablar de los católicos, una cosa es hablar del Vaticano, ¿verdad? Pero aquí en ningún momento estamos nosotros defendiendo ese tipo de doctrina. Antes bien, vamos a demostrar que Sabelio era un católico que difundió una escuela llamada el modalismo, patripacianismo, en la cual, según él, no había una Trinidad, sino que Padre, Hijo, Espíritu Santo eran roles, modos. Ahí es donde usted está metido, en la escuela de Sabelio. Gloria al Señor, aleluya. Por aquí, ¿qué más? Aquí dice Carlos Unicitario. Dice Elkin, ya no hay un Jesús con cuerpo de carne. Gloria a Dios. A Jesús no le conocemos en carne. Gloria a Dios. A él no le conocemos en carne porque él está glorificado. Gloria a Dios. Está glorificado. Al cielo no entra carne ni sangre. Así nosotros seremos transformados en la gloria del cuerpo suyo, dice la Escritura, para poder estar en el reino de Dios. Es decir, que él está ahorita a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero usted no tiene ese intercesor. Que cada vez que usted dice que el Hijo es el mismo Padre, quita ese intercesor de allí. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, vamos a seguir compartiendo
en los pasajes y compartimos pantalla. Gloria al Señor. Entonces dice, con esta concepción modalista o patripaciana, allí Álvaro Torres habló del patripacianismo y él afirmó que su iglesia que él tiene fundada allí es una iglesia patripaciana, ¿verdad? Es decir, que él es el representante legal de esta organización, ha sido más de 4 veces presidente de esa organización, más o menos unas 4 veces ha sido. Con esta concepción modalista patripaciana, el padre que sufre, oiga bien, para ellos el padre está sufriendo en el madero, gloria a Dios. Por eso le digo, para ellos no hay un hijo, sino hay un padre físico. Ellos le llaman al padre físico hijo, teniendo un padre en los cielos, como si fueran 2 padres, ¿verdad? Un padre físico palpable y un padre visto y otro padre no visto. Tienen el padre sufriendo, entregándole el espíritu al otro padre, como una especie de politeísmo, aunque ellos dicen que no, ¿verdad? Ellos dicen que no, pero ahí tienen un padre físico y otro padre que está sufriendo, un padre invisible y otro padre visible. Tienen 2 seres, un ser que está sufriendo, que es el hombre, el que se cansa y el que se muere, y tienen otro ser, que es el ser que le está esperando arriba en los cielos. Se unió a la cristología de tipo neumático, que distinguía entre Jesús, Hijo, y Cristo, Padre, como nos confirma Tertuliano en Adversus Praxiam. Es decir, ellos hacían era una diferencia, distinguían a Jesús del Hijo y del Padre, es decir, ellos hacían la diferencia, como decir, Padre cuando no es físico, Hijo cuando es físico. Un error muy tremendo, porque por eso allí uno de ellos dijo que Jesucristo no estaba en carne, porque ellos creen que el Hijo es una carne, gloria a Dios, o creen que el Hijo es el Padre dejándose, digamos, el Padre muriendo. Ellos creen que el Hijo es el Padre muerto, ¿verdad? Ellos creen que ahí quedó el Espíritu Santo muerto, porque a la vez dicen que el Espíritu Santo que procede del Padre es el mismo Padre muerto allí. Gloria a Dios. Como nos confirma Tertuliano en Adversus Praxiam en el 27.1. Es decir, usted puede encontrar este debate que tuvieron estos 2 romanos, Tertuliano, gloria a Dios, en Roma contra Adversus Praxiam, ¿verdad? Estaban en Roma y allá en Esmirna por los lados de Asia y estuvieron allí debatiendo, ¿verdad? En el capítulo 27, verso 1, allí se habla cómo Praxias ponía a volar a Jesús como Espíritu Santo, gloria a Dios. Pueden buscarlo, el debate, un día de estos podemos leer todo el debate que ellos tuvieron. Los modalistas, oiga bien, pero una rama, ¿verdad?, que quería refutar la Trinidad, distinguen ciertamente, aunque dentro de una única persona, es decir, para ellos ahí es una sola persona que dice yo, y esa misma persona dice yo soy tú, y que esa misma persona dice yo soy tú y también soy él, es decir, tuercen totalmente la gramática con la que está escrita la Biblia. Al uno y al otro, es decir, el Padre y al Hijo. No hay contradicción decir al uno y al otro. Cuando ellos oyen la palabra otro, cuando Jesús dijo otro consolador, ellos creen que sí está hablando de otro Dios. Por eso ellos dicen no, se está refiriendo a él mismo. Pero están ellos en un error, sabiendo que se está refiriendo a una persona distinta, sin dejar de ser un solo Dios. Siendo que el Hijo en la carne, oiga bien, el Hijo es la carne, ellos creen que el Hijo es la carne. O sea, el hombre, ellos le llaman hijo, es al padre físicamente convertido en un hombre. En estos días le pregunté a una universitaria que si el hijo era creado. Oiga bien, usted puede hacerle la pregunta a cualquiera de ellas si el hijo era creado. Ella dijo no, porque es que el padre fue hecho carne, no es creado, sino que era ese hombre, era el mismo padre transfigurado ahí. Era el padre hecho físico y palpable, fue lo que ella me dijo. Lo cual yo le dije, usted tiene entonces otro Dios que está físico subiendo a su Dios, que tiene un Dios, ¿verdad? Entonces ellos tienen aquí un padre, un ser humano con otro ser que es el Padre, ¿verdad? El Padre y el Hijo. O sea, Jesús, mientras que el Padre es el Espíritu Santo, es el Espíritu, o sea, Dios. O sea, Cristo, claro, ellos están diciendo que Cristo, el ungido, corresponde al Padre, porque la Biblia en Romanos 9:5 dice que ungido está en pasado
está ungido en pasado, ¿no? Ungido significa Cristo, Mesías ungido. ¿Quién lo ungió? En Hebreos 1:8 dice que, más del Hijo dice, te ungió el Dios tuyo, es decir, este Cristo significa ungido, pero ellos le están llamando Padre ungido. ¿Quién lo ungió, Padre? ¿Quién te ungió, Padre? Se trataba evidentemente de una distinción de naturalezas, no de personas, es decir, ellos tienen dos naturalezas, la naturaleza divina del Padre con la naturaleza humana, tienen dos seres, un ser divino y un ser no divino, y lo tienen ahí con doble naturaleza, siendo una deformación de la unión hipostática. La unión hipostática se refiere al verbo que es el Hijo, unido a la carne, pero ellos tienen al Padre unido a la carne, dejando por fuera, ¿verdad?, a esa persona del Hijo. No tienen la persona del Hijo. Ahora vamos a hablar de Noeto. Una vez más de nuevo, Noeto fue condenado, oiga bien, por los presbíteros de la ciudad de Esmirna. Oiga bien, fue expulsado, condenado por hereje, pero encontró un discípulo, oiga bien. Es decir, él no se fue nada más así, sino que él salió de la iglesia y se encontró con otro discípulo, Epígono. Este fue otro unicitario, sabeliano, modalista. Epínego, búsquenlos ahí ustedes ahí en internet y verán todas las confusiones que ellos decían, que el Espíritu Santo y todo esto, que había muerto el mismo Padre ahí, que no había ninguna persona de Hijo, que propagó la doctrina en Roma. Oiga bien, estimado Carlos, Pablo Sánchez, que decía de Roma, tu doctrina es una doctrina romana, gloria a Dios, donde se predicó, ¿verdad? Ese solo Jesús. Gloria a Dios, se predicó ese solo Jesús. Bueno, vamos a ver. Aquí está el estimado Dubán Trinitario. Dice Carlos, escríbame y debatamos el bautismo. Pero responde mi pregunta, ¿por qué niegas a Jesús, el Hijo de Dios? Amigo Carlos, para ello no hay ningún hijo. Ya el hijo fue, como decir, cuando estaba en la tierra, una carne, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cómo Esteban vio esa carne arriba en los cielos? Gloria a Dios, y vio a Jesús. El Padre no puede ser visto, pero aquí está. Manfred Cruz dice, mi hermano Pablo, saludos, varón, Dios le bendiga. Ustedes son unicitarios. Eso está en el canal de Edwin García. Ese canal se llama Doctrina Primitiva. Están hablando de otro canal, gloria a Dios, de otro varón que ni siquiera es unicitario. Ellos se unen con cualquier tipo de rama, ¿verdad? Ellos, con tal de refutar la Trinidad, buscan monarquianistas, porque que yo sepa, ese no es un unicitario. Ellos se unen monarquianos y dinámicos para tratar de refutar la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Vamos a seguir por acá, gloria a Dios. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Estoy guerrero bíblico. Gloria a Dios. Guerrero bíblico por Elkin Grueso. Aleluya, santo es el Señor. Wilson Villegas dice, este chico no sabe explicar ni su propia doctrina. Están ellos allí debatiendo de Pablo, de Noeto, de Praxias. Están los praxianos modernos, ¿verdad? Los abelianos contra los trinitarios. Aleluya, gloria a Dios. Aquí dice, Carlos dice, los unicitarios no negamos al Hijo. Amamos al Hijo, que es el Padre reconciliando consigo mismo al mundo. Amamos al Hijo. O sea, usted arma la carne del Padre, porque para usted el Hijo es la carne del Padre. Entonces usted me dijo, murió el Espíritu Santo. Entonces murió el Hijo y el Espíritu Santo. Usted tiene muerto al Hijo y también al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí esperamos que el estimado Carlos pueda ingresar de pronto ahorita que termine de leer. Vamos a compartir pantalla y sigamos leyendo acerca del modalismo. Gloria a Dios, no vamos a caer en ese error. Dice, Epígono, oiga ese nombre tan romano, tan de por allá, Epígono, Noeto, este era discípulo de Noeto. Gloria a Dios, que propagó su doctrina en Roma.
Por su parte, Tertuliano, oiga bien, Tertuliano, en su Adversus Praxiam, en el año 200, es decir, estaban en el siglo tercero, en el año 203 después de Cristo, debatían, ¿verdad? Si había Padre, Hijo y Espíritu Santo o si era solamente roles de ese mismo Dios. Combatió el modalismo de este personaje desconocido, llegando a precisar con claridad unos términos. Oiga bien, o sea, también Epígono, ¿verdad? Tuvo que hacer debates con Tertuliano, unos conceptos que adquirió de esta manera la especulación teológica occidental persona. Es decir, aquí ya se estaba hablando de personas. Recuerden que la Iglesia Católica fue fundada muchos siglos después, por allá en el siglo IV, ¿verdad? O sea, faltaba todavía muchos años, ¿verdad? Para que fuera fundada la Iglesia Católica y ya se hablaba de prosopon, de persona, ¿verdad? De prostonseón, que era cara a cara con el Padre, ya que prosopon significa cara, persona, presencia, era la presencia del verbo de Dios, era con Dios, sustancia, y de trinitas. Este fue aquí es donde encontramos en el año 200, en el siglo segundo, en el año 213, la palabra trinitas, para hablar acerca de la doctrina de un Dios triuno. Gloria al Señor. Aquí están los apologistas, los libros, ¿verdad? Las citas bíblicas. Por acá, cómo combatían también Praxias y Noeto cuando salió de los curas, y cuando salió Sabelio de los curas, ¿verdad? Cuando existió la Iglesia Católica, hablando de la humanidad de Dios. Aquí están hablando de la humanidad de Dios, porque ellos creen que es el Padre hecho un humano palpable y visto, el Padre visto. Introducción a la teología de los siglos 2, 3, pura teología del siglo 2, 3, Salamanca, 1988, y están básicamente todas las fuentes, diccionario teológico, enciclopédico. Sigamos leyendo. Se entiende por, en la teología actual, en el siglo XIX, siguiendo tal vez la filosofía, es decir, esos son puros términos filosóficos, unicidad, modalismo, todo eso. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo por acá. Vamos a seguir leyendo por acá, a ver qué más dice. Ya esto es casi el monarquianismo. Vamos a leer el monarquianismo. Gloria al Señor. El monarquianismo en su forma de adopcionista, oiga, habían unos llamados los adopcionistas, es decir, que el padre había adoptado un hijo, o dinámica, es decir, hoy en día hay unos llamados los monarquianos dinámicos, que es una rama de la unicidad. Ellos creen que Jesús no tenía nada de Dios ni nada, sino que era un hombre natural, un hombre normal, que básicamente murió y resucitó y ya, y que Dios le dio todo ese poder y lo eternizó, ¿verdad? Que lo eternizó. Pero de esto también había una rama llamada el socianismo. En otro video podemos hablar del socianismo. Entonces los dinámicos también se desprendieron de allí, ¿verdad? Usted cuando ve que un unicitario se sale del modalismo, ellos brincan automáticamente al monarquianismo dinámico, porque cuando se dan cuenta que hay dos personas, ellos dicen, entonces esta persona hijo no preexistía y esta persona hijo no es ningún Dios, y anulan todos los pasajes donde llaman al Hijo Dios, ¿verdad? Igualmente como al Padre y como al Espíritu Santo, sin ser la misma persona, sin ser varios dioses, sino siendo un solo Dios. Entonces estos dinámicos, aquí tenemos el pionero de ellos, Teodoto el Viejo, porque había un Teodoto el Joven, y Pablo de Samosata resuelve la cuestión considerando a Jesús como un mero hombre, que le decía yo. En otro video vamos a ver también que esto lo explicó el libro de la unicidad de Dios de David Bernal. Él habla también de todo esto, habla de los dinámicos y habla de los monarquianistas y de Sabelio. Dice que si bien nació de Virgen María, sin embargo, solo posteriormente en el bautismo fue dotado en virtud divina. Vean el video donde yo estoy debatiendo con un monarquianista, donde él me dijo que en el bautismo Jesús lo hicieron un Dios. Es verdad, estos monarquianistas dinámicos, es verdad que ellos creen que allí fue creado como un Dios. Yo le hice la pregunta y ellos se leen todo esto.
Se leen todo esto y me dijo, yo le dije, ahí Jesús fue creado Dios, y él me dijo, sí, ahí el Padre lo hizo Dios. Entonces ellos creen que aquí este mero hombre fue constituido como decir Dios, ¿verdad? Y por tanto así Teodoto el Viejo. Ese debate se llama Elkin Grueso, guerrero bíblico, contra Andrés Reyes. Un saludo para Andrés Reyes si me está escuchando. Gloria a Dios, que el Señor lo bendiga. No puede ser tenido por Teos, ¿verdad? Es decir, ellos dicen fue un creado como Dios con virtud divina, pero que a la final no era un Dios. Es decir, era Dios, pero no era Dios. Una contradicción. Pablo de Samosata dice más explícitamente que esta fuerza divina es un atributo divino impersonal. Es decir, ellos creen que el Espíritu Santo era el mismo Padre, y a veces dicen que era impersonal. Que entre en una unión dinámica, y ahí sale la palabra dinámicos. Estos se desprendieron del monarquianismo. Si usted habla con Arturo Leonel Báez, habla con el estimado Andrés Reyes, habla con el estimado Urrutia, todos ellos salieron del modalismo y se volvieron dinámicos, porque ellos siempre pelean contra la Trinidad. Entonces, de ahí ellos, muchos de ustedes, yo les voy a dar los nombres aquí, quienes se van a volver monarquianistas dinámicos, cuéntelos ahí. Pablo Sánchez de la IPU se va a volver dinámico. En un video él dijo que Cristo era Dios, y en Romanos 9:5, y después negó que era Dios. En Hebreos 5:5, dijo que no era Dios, es decir, que ahí se hizo dinámico. Se van a hacer dinámicos Wilson Villegas, se van a hacer dinámicos este muchacho que se llama Wilfredo, todos ellos, porque ellos creen que Jesucristo era un hijo, un mero hombre, gloria a Dios. Son muy diferentes a los verdaderos sabelianistas, ¿verdad? Son muy diferentes. Esencialmente externa con Jesús. El término homoousios, oiga bien, homoousios, ha de significar la identidad del logos con la primera persona divina. No debe ser, no debe conducir a ninguna diferente personal. O sea, es decir, toda una confusión, todo esto es una confusión, están confundidos. Dice aquí, a diferencia de este modo de ver, que aparte de Jesús concreto y pone el acento en su conexión externa con Dios, pero manteniéndose dentro de la misma aparia, es decir, todos estos monarquianistas eran modalistas, o sea, eran modalistas, monarquianismo modalista en Noeto, o sea, estos eran monarquianos. O sea, hay que hacer una diferencia en el modalismo, monarquianismo, y había un monarquianismo dinámico. Hoy en día son llamados los unicitarios. A partir de 1913 se les está comenzando a llamar disque los unicitarios, que se hicieron ahora llamar. Usted no encuentra en ninguno de esos apologistas nada de eso, de unicidad y nada de eso. Eso es del Islam, donde dice no hay copartícipes. En el Sura 42:40 dice que Dios es una unicidad según el Islam, y que Dios no tiene copartícipe y que Dios no tiene un hijo, como dicen los mesiánicos, dicen Dios no tiene un hijo. Javier Roe Palacios, ese judaizante, él dice que el nombre de Jesús es Yahshua. Él allí dice que ese es el nombre de Jesús como el Padre, y recrimina contra el nombre latino de Jesucristo. El nombre latinizado de Yeshua, el nombre latinizado de Jesucristo, es decir, Yeshua, el hebreo Yeshua. Él dice que es un nombre pagano, dice él, que Jesucristo es un nombre pagano. Y él dice que no hay ningún hijo y circuncida a las personas. Vamos a tener que sacarle un video al unicitario Javier Roe Palacios, a los judaizantes de Roe Palacios, que se hace judaizante. Hay que hacerle también su video. Estos días lo hacemos, si Dios quiere. Sigamos adelante. Monarquianismo modalista en Noeto, Praxias y Sabelio. Ahí ya tenemos los tres herejes. Aquí, Noeto, Praxias y Sabelio, puro sabelianismo. Sabelio era católico, ya vamos a ver luego la historia de él. Desarrolla su posición a partir de la monarquía divina, acentuando la actividad de Dios, es decir, modo Padre, modo Hijo y modo Espíritu Santo. Lo pone en una relación interna con la historia. Noeto y Praxias, entonces eran los solo Jesús, pues, de ese tiempo. Afirman por su lado que entre la persona del Padre y el Hijo, o su divinidad, no hay diferencia alguna, y puede, por tanto,
decirse que el Padre mismo se hizo hombre y padeció en la cruz. Como le digo, ellos creen que no hay diferencia en cuanto a que el Padre es el Hijo. Ellos dicen que el Hijo, escuche bien lo que le voy a decir. Ellos dicen que este Hijo es el mismo Padre. ¿Cómo así? El Padre físico, el Padre materializado, el Padre visto, el Padre manifestado en carne, que descendió ese Padre para orar a su Padre, que al final no le oraba pues a nadie, que se hablaba a sí mismo, se oraba a sí mismo, no el Hijo al Hijo. Cuando se dice orarse a sí mismo, ellos dicen no, él oraba era a su otro modo de existencia, o a otra forma de existencia, ¿verdad? Ellos dicen este Hijo era otro modo, era a una manifestación, orando a otra manifestación. Es decir, esta manifestación dice, tú eres mi hijo, le dice el de acá, una manifestación, una naturaleza que hablando a la otra naturaleza. Es decir, como que fueran personas, pero ellos dicen, no, no es personas. Ahí no hay gramática de personas. Ellos dicen es la persona padre, la persona hijo físico. Es decir, ellos tienen al Padre hecho físico y dicen que el Espíritu Santo físico muerto y sepultado por 3 días, aleluya, y que después dijo, subo a mi Padre. Es decir, cuando murió este hijo, era el Padre muerto. Por eso ellos dicen, el Padre lo mataron. Y luego al levantar ese cuerpo, el Padre Espíritu, oiga bien, el Padre Espíritu o el modo Espíritu, dijo, bueno, voy a levantar este templo, que es el mismo Padre visto, el Padre invisible, levantando al Padre físico. Gloria a Dios, como una especie de politeísmo. Aunque ellos digan que no, una especie de politeísmo. Gloria a Dios. No hay diferencia alguna. Y puede, por tanto, decirse que el Padre mismo se hizo hombre y padeció en la cruz. Y ahí el nombre de patripacianismo. Esta es una herejía. La historia de la iglesia la representa como una herejía de que el Padre no fue el que sufrió en el madero, sino su Hijo. También hay otras ramas que dicen, no, murió su templo, no murió una persona, porque la persona no muere, la persona de Dios no muere, que murió su templo, dicen ellos. Ellos acostumbran decir, ahí no murió alguien, ahí no murió nadie. Lo que murió fue carne. Pero no se supone que ese padre era, esa carne era el mismo padre físico. Entonces ellos no saben, tienen un padre muerto y otro padre que nunca murió. Tienen 2 dioses padre, gloria al Señor. Sabelio prosiguió esta idea bajo el aspecto histórico salvífico, diciendo que Dios se manifestó de distintos modos, como Padre en la creación, como Hijo en la encarnación y como Espíritu Santo en la santificación. Usted va a escuchar en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que esto lo repiten como un mantra. Uno les dice a ellos quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero son distintas personas. Ellos dicen no, dicen Dios se manifestó en distintos modos. Es lo que ellos le van a hablar de modo. Le van a hablar como el Padre en la creación. Es decir, ahí Jesús se puso como en modo Padre creando. Después dice, como Hijo en la encarnación. Es decir, ellos tienen que este Padre se hizo físico y se dejó palpar. Emmanuel, Dios con nosotros, como decir, el Dios humanado palpado, que dijo, voy a orar a mi Padre y subo a mi Dios, aún no he subido a mi Padre, y que este Padre físico subió a su Padre. Le llaman Hijo en la encarnación al Padre. Oiga bien, cada vez que ellos ponen al Hijo como el Padre, ¿dónde queda el Hijo? Si decimos que Jesús es el Padre, ¿dónde queda el hijo de ese padre? Háganle la pregunta si Jesús tiene un hijo. Yo le van a decir no, él era como hijo en la encarnación nada más. Por eso Manfred dijo, él no está en la carne, porque ellos creen que el hijo es solamente el traje de carne del padre, como un traje también. Algunos de ellos dicen no, no era el padre físico tocado, sino que lo de adentro era un espíritu padre y lo de afuera era la carne, el hijo era su carne, ya no hay hijo. Algunos dicen atrevidamente, ya no hay ningún hijo, ya no hay ninguna mediación. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que el hijo era una humanidad, no era una persona. Ahí lo que había era escondido. Sí, que había un padre ahí, tú que te encubres. Encubre quiere decir escondido, tu padre que te encubres.
que estaba escondido en una carne, como jugando a las adivinanzas, gloria a Dios, como un Dios a las escondidas. Bendito sea el Señor. Dice aquí, como hijo en la encarnación, aquí van más lejos que Noeto, es decir, ya esta rama se va expandiendo, ¿verdad? Van agregando como nuevas cosas. Como espíritu en la santificación, o sea, ellos dicen ahora no es padre porque pues padre tendría un hijo. Ellos dicen, no, ahora ya no es padre, ni ahora ya no es hijo, ahora es espíritu. Ellos dicen, ahora llamándole espíritu, pues ese espíritu, ¿qué padre va a tener? Y ese espíritu, ¿qué hijo va a tener? Ese se llama Jesús y ya no es padre ni es hijo, se llama Espíritu Santo. Santificación, esa es la doctrina del solo Jesús. Bien, estamos entendiéndola. Hace mucho, ellos creen que nosotros no le entendemos, dice que Dios les revele el nombre. Nosotros entendemos que es esta herejía de la unicidad. Por eso hacemos este video. Dice, a estos diversos modos de manifestarse, porque son apariciones. Manifestar significa del fanerao griego, aparecerse o manifestarse o expresarse, ¿verdad? A estos distintos modos de manifestarse se llaman prósopa. Es decir, prósopa viene en la palabra prostonseón o en la palabra prosopon que dice prósopa. Prósopa, manifestación, ¿verdad? O presencia, de hacerse, dejar ver, ¿no? Dice, no corresponde en Dios mismo, según ellos, que es un huiopater. Oiga eso, un huiopater. Oiga, ¿de dónde sacan tantas cosas? Dice, ninguna diferencia real. La diferencia del Padre respecto al Hijo es la que se da entre aquel y su manifestación. Por eso le digo, ellos dicen, hay una sola persona, aquel es el Padre. Unos de ellos dicen, el verbo era el mismo Padre hecho carne. Otros dicen, no, aquel verbo era la palabra que salió por la boca del Padre. Dicen que el Padre no tiene boca, pero dicen, sí, salió de la boca y se encarnó. Unos dicen se convirtió en un templo y que dentro de ese templo se metió la persona del Padre. Es decir, tremendas ramas de la unicidad, cada una diferente de la otra. Y su manifestación, pero no es una realidad que se halle dentro de la divinidad. Aquí tenemos, creo que alguien entró a la transmisión. Ahorita vamos a mirar quién ingresó, gloria a Dios. Voy a dejar las citas aquí. Dice, teología eclesiástica reaccionó vivamente contra esta doctrina. Tertuliano. Ahí está la apología de Tertuliano, las páginas y todo esto lo voy a dejar. Voy a dejar el link para que ustedes puedan ingresar y leer, imprimir. Damos el crédito a biblia.org, donde es un resumen, ¿verdad? Donde estamos leyendo directamente de su página, donde está toda la investigación. Yo ya he mirado también algunos documentos. Ustedes pueden bajarse el debate que tuvo también Praxias y Tertuliano, ¿verdad? Aquí lo es Sabelio, ¿verdad? Ahí está todo quién era Sabelio, era un católico, y algunos que hablan de la carta de Dionisio de Alejandría rechazaba el sabelianismo, y así lo de Hipólito, lo de Calisto. Gloria a Dios. Gloria a Dios.